Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a analizar el aceite Extreme VRL 5W30Li. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Extreme es una marca que ha entrado recientemente en el mercado español. Como tal, dicha marca no produce sus propios aceites, sino que se lo encarga una empresa externa llamada Benol, con sede en Alemania. Recientemente ha actualizado su catálogo en lo que a la gama media se refiere y es donde entra este VRL 5W30Li que vamos a analizar. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declaradas por el fabricante. Nos indica densidad relativa a 15 grados 848, viscosidad cinemática a 100 grados 11,72, índice de viscosidad 175,2, viscosidad a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden todos los 5W, ha dado un valor de 3.554 centipoises. La verdad es que tratándose de un aceite 5W30 se comporta excepcionalmente bien a baja temperatura, casi rozando lo que sería un 0W30. Punto de inflamación 224 grados, punto de congelación 51 grados bajo cero, TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos 8,24. En la prueba de formación de espuma ha dado como resultado 000, que es el mejor valor absoluto que se puede conseguir en esta prueba. El aceite se calienta para ver la formación de espuma y luego se deja reposar para ver el tiempo que tarda en desaparecer esa espuma, y en el aspecto visual dice que es color claro. El fabricante indica que se trata de un 5W30, cumple con la norma API-SN, así como también ACAC3, es un aceite denominado Mid-SAPS, compatible con vehículos que equipan sistema de posttratamiento de gases, y nos indica que se puede utilizar donde se requiere la norma del grupo Volkswagen 504-507, Mercedes-Benz 22931-22951, Porsche C30, BMW LL04, General Motors Dexos 2 y PSA B712290. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Los resultados de la columna de la izquierda son resultados de una muestra que he mandado yo personalmente a analizar, y los resultados de la columna derecha son resultados que ha publicado el propio fabricante de una muestra que ha mandado a analizar a un laboratorio independiente. Hay que tener en cuenta que no todos los laboratorios utilizan exactamente las mismas máquinas para realizar los ensayos, así como también no todas las partidas de los fabricantes de aceites, sea Extreme o cualquier otra marca, salen exactamente idénticas, así que siempre vamos a encontrar pequeñas diferencias. Viscosidad cinemática a 40 grados, 64,31 ha dado en la muestra que he mandado yo a analizar, 65,53 en la muestra que ha mandado a analizar la marca. Viscosidad cinemática a 100 grados, 11,46 versus 11,60. Tanto uno como otro son ligeramente menos viscosos que lo que declara el fabricante en la ficha técnica. Índice de viscosidad ha dado exactamente el mismo resultado, 174. TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, ha dado 7,05. Aquí hay que darle un pequeño tirón de orejas a la marca, ya que ella indica que está ligeramente por encima de 8. Aquí ha dado un punto y medio por debajo. Sigue entrando dentro de valores promedios comparados con otros aceites denominados Mid-SAPS ACAC3. Y en cuanto al TAN, que es la acidez inicial que tiene el aceite, ha dado 1,55, que nuevamente es un valor promedio comparado con otros 5W30 ACAC3 equivalentes. Concentración de ceniza 0,74 para poder homologar de manera oficial un aceite con la norma ACAC3. El límite máximo superior está en 0,8. Este aceite entra holgadamente. Incluso el fabricante tiene un pequeño margen para poder aumentar o engrosar ligeramente un poco más el paquete de aditivos. En cuanto al punto de congelación, 45 grados bajo cero, ha dado 6 grados de diferencia menos con respecto a lo que declara el propio fabricante en la ficha técnica, y en cuanto al punto de inflamación, aquí ha dado 232 grados, que sí es superior al punto de inflamación que le declara el fabricante en la ficha técnica. En cuanto a la viscosidad, 30 grados bajo cero, 3816, nuevamente, sin duda alguna, estamos delante de un 5W30 que se comporta muy bien a baja temperatura. Sería interesante incluso realizar esta misma prueba, pero a menos 35 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 0W30, y posiblemente nos podríamos llevar alguna sorpresa. En cuanto al porcentaje de evaporación NOAC, aquí la marca ha mandado una muestra a realizar esta prueba a dos laboratorios diferentes. En una ha dado 8,8, en otra 7,52. Tanto uno como otro empieza a ser buenos valores. También hay que tener en cuenta que este aceite se trata de un aceite gama media, no es una gama top, pero como suelo indicar, todo lo que esté en torno a 8 por debajo empieza a ser un buen valor.
Concentración de azufre a mí me ha dado 0,178, la muestra que ha mandado la marca 0,193 entra sin problema dentro de los límites establecidos para poder homologar un aceite como ACEA-C3. ACEA-C3 como tal impone un límite máximo permitido de concentración de azufre de 0,3 y, como he indicado también, la concentración de cenizas, el fabricante todavía tiene margen, si quiere, para poder engordar ligeramente el paquete de aditivos. Con respecto al paquete de aditivo, molibdeno es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste. 112 partes por millón, 119 partes por millón, son buenos valores. Aquí en el canal no va a batir ni mucho menos ningún récord, ya que hemos visto aceites con concentraciones muy superiores, en torno a 200, 400, 800 hemos llegado a ver en alguna ocasión, pero también hay que tener en cuenta que esto es un aditivo que, como norma general, en la mayoría de los casos hemos visto muchísimos aceites que este aditivo directamente no lo utilizan o utilizan concentraciones por debajo de estas que está utilizando el fabricante Extreme en este aceite, que os recuerdo pertenece a su gama media. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP. Su principal función es la de antidesgaste y antioxidante. Es un aditivo que contienen todos los aceites de motor: 660, 671, 705, 733, son valores promedios comparados con otros aceites 5W30 ACEA-C3. Boro es un aditivo que, dependiendo del tipo de boro utilizado, así como también de su concentración, cumple distintas funciones. Como norma general, cuando solemos encontrar concentraciones reducidas en torno a 20, 30, 40, 50 partes por millón, la principal función es la de dispersante, pero en concentraciones tan elevadas es muy posible que también sea boro que hace función antidesgaste. En este caso, 373, 379 es una concentración muy elevada y rara vez se suele ver en un aceite gama media una concentración de boro tan alta. Magnesio es un aditivo que hace función de detergente neutralizante. 12 me ha dado a mí, 12 le ha dado al fabricante. Es una concentración bastante homeopática. Y en cuanto al calcio, que también junto con el magnesio es un aditivo que hace función de detergente neutralizante, 1581, 1660 son valores promedios comparados con otros 5W30 ACEA-C3. Como norma general, en este tipo de aceites solemos encontrar concentraciones comprendidas aproximadamente entre los 1500 y los 1800. Wolframio, también conocido como tungsteno, es un aditivo que hace función de antidesgaste, antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión. En este caso no se ha medido, pero ya os adelanto que no lo contiene. El wolframio es bastante común verlo en algunos modelos de Ravenol gama alta, en algunos modelos de Liqui Moly Molygen. Y en cuanto al titanio, que también similar al wolframio, hace función antidesgaste, inhibidor de la corrosión, en este caso sí se ha medido y no se ha utilizado. El titanio es bastante común verlo en algunos modelos de gama alta de Castrol Edge. En cuanto al parámetro de oxidación, es un parámetro que miden algunos laboratorios y que en los aceites nuevos vírgenes sin utilizar nos sirve como guía aproximada para intuir si el fabricante ha podido utilizar o no éster en la formulación del aceite. Recordar, el éster pertenece a las bases grupo 5. En este caso, la muestra que ha mandado la marca ha dado un valor 36. Podemos estar bastante convencidos que este aceite sí contiene éster. Y en cuanto a un parámetro que es bastante complicado de verlo tanto en las fichas técnicas como en análisis de laboratorio, en este caso la marca sí ha solicitado que un laboratorio externo se lo realice. La viscosidad HTHS es una viscosidad que se obtiene estresando el aceite, sometiéndolo a alta carga y alta temperatura en varios ciclos a 150 grados. En este caso ha dado un valor 3,57. Recordar, para poder homologar un aceite con la norma ACEA-C3, así como prácticamente cualquiera de las normas oficiales de homologación de constructor como Volkswagen, Mercedes-Benz, Porsche, BMW, General Motors y PSA, que indica que son compatibles con este aceite, requieren una viscosidad HTHS igual o superior a 3,5. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Bien, y pasamos a la hoja de seguridad. Este es un documento que han de emitir los fabricantes en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea, en donde tienen que indicar si han utilizado algún tipo de compuesto que esté considerado como potencialmente tóxico y perjudicial para la salud. Como tal, este documento no hay que entenderlo como si fuese la receta completa del aceite, porque no lo es, pero nos sirve como guía en algunos casos para intuir qué tipo de compuesto ha podido utilizar el fabricante para la elaboración del aceite. No aparecen como tal los códigos CAS, pero sí que aparece una descripción
descripción del compuesto en perfecto ruso, pero os adelanto lo que quiere decir. Nos indica que ha utilizado un compuesto con una concentración comprendida entre un 35 y un 40%, se trata de aceite base HC perteneciente a la base grupo 3, aparece un compuesto con una concentración inferior al 35%, se trata de aceite base PAO perteneciente a la base grupo 4, nuevamente aparece otro compuesto, en este caso con una concentración inferior al 10%, se trata también de otro tipo de PAO, nuevamente se repite que han utilizado otro compuesto con una concentración también inferior al 10%, se trata de otro tipo de PAO y también nos indica otro compuesto con una concentración nuevamente inferior al 10% que nuevamente se trata de aceite base PAO. Y por último y no menos importante aparece un compuesto con una concentración comprendida entre un 0,15% y un 0,21 y se trata del molibdeno que hemos visto en el resultado del análisis de laboratorio. Bien, y pasamos a la espectroscopia y es aquí donde realmente vamos a poder comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la elaboración de la base de este aceite. Hay un par de crestas a las que siempre tenemos que prestar especial atención. La primera cresta, que se forma en torno a 1750 aproximadamente, la ha marcado con un círculo amarillo. Esta cresta es muy pronunciada, esta cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster. En este aceite indudablemente hay éster. Nuevamente hay otra cresta que también he marcado con un círculo amarillo en torno a 1180 aproximadamente. Esta cresta se eleva también cuando el fabricante ha utilizado éster. Y por último y no menos importante, la cresta que he marcado en azul, que se forma en torno a 722. Esta cresta en este caso está superando la línea de 10, señal que en la formulación de este aceite se ha utilizado aceite base PAO perteneciente a la base grupo 4. La marca Strain, tanto en su página web oficial como en sus redes sociales, tiene esta imagen publicada en la que nos indica que su gama VRL, gama que como he indicado al principio del vídeo está considerado como su gama media, utiliza en torno a un 40% de aceite base PAO. Esto lo hemos podido comprobar tanto en la hoja de seguridad como en la espectroscopia en la cresta de 722. Nos indica que ha utilizado poliéster, también conocido como éster de poliol, con una concentración del 5%. Esto lo hemos podido comprobar tanto en el parámetro de oxidación de la muestra que ha mandado la marca a analizar, así como también en las espectroscopias, en la cresta que se forma en torno a 1750 que he marcado en amarillo, así como también en la cresta en torno a 1180 que también he marcado en amarillo, y también indica que ha utilizado aceite HC, aceite hidrocraqueado, en torno a un 35%, como así también indica el fabricante en la hoja de seguridad. En este caso es una versión mejorada de la base HC típica que se conoce como VHVI. En un gran ejercicio de transparencia por parte de la marca Extreme, y de esto podrían tomar muy buena nota otras marcas mucho más conocidas, es que no solo se limita a indicarnos las concentraciones de los compuestos que forman la formulación de este aceite, sino que además nos está indicando quiénes son sus proveedores. Nos indica que uno de sus proveedores es ExxonMobil. ExxonMobil es la empresa madre del aceite Móvil 1. En cuanto a Neste, también es una empresa de bases. En este caso, Neste les suministra la base VHVI, la base HC esta mejorada que os he comentado. También nos indica que tanto el paquete de aditivos como los polímeros utilizados se lo ha suministrado el fabricante Infinium. Para quien no lo conozca, Infinium es una empresa de la cual son copropietarios ExxonMobil y Shell, marcas que son sobradamente conocidas. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales. En cuanto a la base utilizada, lleva en torno a un 40% de aceite base PAO, en torno a un 5% de éster, en torno a un 35% de HC. En este caso el fabricante indica VHVI, que es como una versión mejorada de los aceites base HC. Es una buena base y todavía si tenemos en cuenta que se trata de un aceite que el propio fabricante tiene en su catálogo dentro de la gama media, ya le gustaría a muchos otros fabricantes mucho más conocidos tener en su gama alta una base igual o parecida a esta. En cuanto a las propiedades físicas, son buenas propiedades físicas, no son excepcionales ni mucho menos. Aquí en este canal hemos visto aceites con menores porcentajes de evaporación NOAC, con TBN mucho más altos, con puntos de congelación mucho más altos, pero nuevamente hay que tener en cuenta que estamos hablando de un aceite gama media. En cuanto al paquete de aditivos, es un paquete de aditivos muy completo, bastante moderno, lleva como a mí me gusta, lleva molibdeno, lleva bastante boro,
rara vez se encuentra en un 5W30 ACAC3 tan alta concentración y pese a llevar un paquete de aditivos muy completo en lo que se refiere a la concentración de azufre, así como sobre todo también la concentración de cenizas, está por debajo de lo que estamos acostumbrados a ver en una CaC3, que es el límite máximo ese permitido 0,8. Esto para aquel que está un poco preocupado por el tema de la saturación del filtro de partículas, pues puedes estar completamente convencido que utilizando un aceite con tan relativa baja concentración de cenizas no va a tener ningún problema de saturación. Aunque también hay que tener en cuenta que en lo que a la saturación del filtro de partículas también influyen otros muchos factores, como el tipo de uso que se le da, por ejemplo, si se hace mucho callejeo, muchos trayectos cortos, si siempre va el motor bajico de revoluciones un poquito ahogado y demás, pues todas esas circunstancias, todas esas situaciones también van a fomentar a que el filtro de partículas se sature antes. Pero en lo que a la concentración de cenizas de este aceite podéis estar bastante tranquilo. En general me parece un buen aceite, un aceite muy equilibrado. No es un aceite excepcional, un aceite super top, no lo es. La propia Axtrem lo tiene catalogado dentro de su gama media. En la propia Axtrem hemos visto modelos superiores y de otros fabricantes, pero ya nos vamos a 70, 80, 90 euros. Pero teniendo en cuenta que se trata de un gama media, pues si lo comparamos de tú a tú con la inmensa mayoría de fabricantes de marcas mucho más conocidas, que también son 5W30, CaC3, pues es una de las alternativas muy a tener en cuenta. Ya os digo, sin ser un aceite excepcional, que no lo es, pero os adelanto que está por encima de lo que ofrece Castrol, lo que ofrece Motul, lo que ofrece Shell, lo que ofrece Repsol, lo que ofrece Petronas y lo que ofrecen la inmensa mayoría de fabricantes mucho más conocidos. En cuanto al precio, se encuentra actualmente en torno a los 48-49 euros, teniendo en cuenta el paquete de aditivos, las propiedades físicas y la calidad de la base. Yo es un aceite que veo en su precio. Y hasta aquí el final del vídeo. Dale like si te ha gustado, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.